Me llamo Juan Sasturain, nací hace casi 50 años en González Chávez, en la provincia de Buenos Aires, por lo cual suelen encargarme mis hijos. Dice que no es un nombre, un lugar para nacer. Y vine a vivir a Buenos Aires hace muchos años ya. Vine a estudiar en el año 64, vine a estudiar letras. Me recibí de profe de letras acá y he vivido siempre, continuamente aquí, hasta ahora, hasta fines del 94. Acá me he casado, acá he tenido mis hijos, mis dos hijos grandes. Mi hija pequeña nació en Barcelona a los 3 años que estuve allá, alrededor del año 90. Y durante todo este tiempo, he estado de algún modo vinculado con la literatura y con algunas de las formas de la literatura más marginales, digamos, si se puede decir, más vinculados al borde del género. Uno de los lazos más fuertes ha sido con el género de la historieta, que me acompaña hasta ahora, para bien o para mal. Y eso supongo que tiene que ver con el hecho de que entré en la ficción, entré en la aventura a través de la historieta. Los pibes que teníamos 10 años, en los años 50, es decir, que teníamos las primeras experiencias de percepción de la acción, de la aventura y todas esas cosas. La aventura la percibíamos por dos medios. Uno era la historieta, uno era las revistas de historietas y otro era la radio. En el interior donde yo vivía, la tele no llegaba, además era una tele muy incipiente, ¿no? Y entonces leíamos revistas de historietas y escuchábamos la radio. Entonces, ¿Qué revistas leías? Y yo cuando tenía, qué sé yo, 7, 8 años, yo soy del 45, así que cuando tenía 7, 8 años, cuando había empezado a leer, leía al Pato Donald. Lo primero que leí fue el Pato Donald, que después me encontraría que Oesterheld escribía para el Pato Donald, ¿no? Leía el Pato Donald y después empecé a leer las de aventuras de Mushnik, digamos, la de la editorial Mushnik, que eran, según el Superhombre, Hacha Brava, todas esas cosas, Tommy Futuro, esas cositas. Después empecé a leer las mexicanas, las revistas mexicanas, las CEA y las ER, es decir, la editorial Novaro de entonces, que no eran tan miserables y chiquitas como las de ahora, sino que eran unas señoras revistas, ¿no? Más grandes, que eran baratas. Leí muy intermitentemente las de Abril en esa época, es decir, Mr. X y esas no. En cambio me zambullí, me metí de cabeza en las revistas de Frontera. Pero ya era más grande, evidentemente ya tenía 11 años cuando empecé a leer eso, cuando empecé a leer a Oesterheld. Claro, bueno, y ahí eso fue lo que me dio vuelta el bocho, ¿no? En ese momento. Yo leía revistas mexicanas y de golpe me compré una revista que no tenía nada que ver. Era otra estética, era otros dibujantes, era otra cabeza, otro concepto, otras ideas, otra moral, digamos, entre comillas, otra aventura. Esa aventura era una aventura realista y argentina, digamos, que para mí y para todos nosotros era una novedad. Hoy en día está por sacar una colección de los libros de Oesterheld, ¿no? Bueno, el vínculo con Oesterheld, como un poco el tipo que nos marcó generacionalmente a nosotros, viene de entonces. Y bueno, a lo largo de los años, primero fui lector de historietas, pero muy consecuente, muy seguidor de esos hinchapelotas, coleccionistas, juntador de papeles, ¿no? Todos queríamos ser dibujantes, escribíamos a la Escuela Panamericana de Arte, incluso mandé, tengo mi formulario, todo. Admirábamos a Prat, admirábamos a Brecht, admirábamos a Rowe, a Arturo del Castillo, a Solano. Leímos El Eternauta en ese momento. Y después, cuando entras en el secundario y todo, un poco tomás distancia de eso. Yo cuando tenía 15 años, un poco también esa historieta había decaído, ¿no? Porque ya el proyecto Frontera de Gracero se había ido al diablo, ¿no? Ya digo, a principios de los 60. Eso se había caído. Los años 60 son malos para la historieta argentina. Entonces, durante el secundario mucha pelota no le di, ya había empezado a leer, leía poesía, pero las primeras cositas que escribí, esas boludeces que uno hace a esa edad. Y sintomáticamente, cuando me vengo a estudiar a la facultad, hago esas cosas, pecados imperdonables, regalé todas las revistas que tenía de pibe. Entonces me vine a estudiar letras, me metí en literatura, bueno, y a partir de entonces empezó otra historia. Ahora, todo ese sedimento de lectura aventurera y toda esa cosa de la historieta que tiene en el fondo apareció cuando me convertí en un docente, cuando me convertí en articulista, en periodista y todo. Bueno, todo ese concepto de aventura y de literatura apareció. Primero como docente. Yo fue a principios de los años 70 hasta el 75, hasta que vino la dictadura, a los que no reventó, los proscribió. Yo trabajé de docente en la facultad y fui docente secundario, hice todo el escalón, digamos, ¿no? Bueno, y ahí incorporábamos, hablo en plural porque era un poco una generación, ¿no?
que apostó a muchas cosas, y entre otras cosas nuestro concepto de la literatura pasaba por un concepto más amplio de literatura, que entre otras cosas se ampliaba la canción popular, se ampliaba la historieta. Entonces en la facultad dábamos, qué sé yo, cuando dábamos poesía dábamos las letras de los tangos de Homero Expósito, cuando dábamos narrativa dábamos la balada del mal salado del Tano, y así, ¿no? Entonces yo volví a retomar aquellas cosas de pibe como docente. Y ya en una tercera etapa, ya a fines de los 70, cuando tengo las primeras responsabilidades en algún medio periodístico, ¿no? Cuando soy responsable primero de Superhumor y después de la revista Fierro, ya como editor de historietas, ¿no? Ya tengo la posibilidad de tener un medio en mis manos, ¿no? Compartido con otros responsables, lógico. Y ahí empieza otro tipo de vínculo. Vos trabajaste hiciste historietas con Brescia. Bueno, entonces en los años 80, ya más grande, ¿no? O sea, después de los... Yo publiqué tarde, yo empecé a publicar muy tarde, y escribir también. Escribí de los 18 años, pero no publiqué, por suerte, hasta mucho más grande. Entonces, los años 80 son los años de producción. Yo me vinculo con el viejo Breccia en el año 81, que él me pide que yo le escriba guiones, y ahí empezamos a hacer Perramus en el 82. La hicimos durante todos los años 80. Hicimos 4 volúmenes. ¿Pegó la historieta en Europa? ¿Pegó la historieta en Europa? Perramus tiene un destino muy particular, que es una historieta, entre comillas, rara, una historieta complicada, no es fácil como todas las cosas que hacía el viejo, es excepcionalmente hermosa en términos gráficos y en términos artísticos, y tiene un argumento que es lo que yo podía escribir, lo que sabía escribir, lo que podía, y que es un argumento también de algún modo complicado. Es un elemento sombrío, trabaja simbólicamente sobre la dictadura, ¿no? Toda la primera parte por lo menos, lleno de alusiones, lleno de literatura, de esas cosas, lo cual la hace, por un lado, medio intrincada y medio molesta para ciertos lectores, y por otro lado ha sido bien leída, o leída con más atención en otro. Entonces ha tenido mucha resonancia a nivel internacional, se ha vendido por muchos lugares, ha ganado algunos premios, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una historieta popular, no lo ha sido para nada, y supongo que no lo va a ser jamás, ¿no? Bueno, es su destino, ¿no? La revista Fierro fue el resultado de una iniciativa de hacer una revista de historietas que me propuso el editor de La Urraca, Andrés Casioli, en el año 84. Yo ya había trabajado en La Urraca en el año 80, 81, haciendo la revista Superhumor, de la cual me había desvinculado a fines del 82 o del 81. Y bueno, nos reencontramos en el 82 y me propuso hacer una revista de historietas, que en ese momento no había, una revista de historieta argentina. En ese momento no había nada. Estábamos en un momento muy particular que era el alfonsinismo, ¿no? Con el proceso de la dictadura militar muy reciente, un momento de apertura muy lindo. Bueno, y esa fue la propuesta. Las condiciones, se puede decir así, que yo puse, bueno, podemos laburar todo, podemos trabajar todo, la mejor condición, sí, me dieron esas condiciones de libertad de trabajo y de libertad de elección, que luego fueron respetadas prácticamente en su totalidad. Por lo menos los años que yo trabajé muy cómodo y muy bien. Y bueno, así comenzamos a trabajar. Eso fue a mediados del año 84. Él tenía un título registrado que era la revista Caput, que debe tener registrado todavía, ese era el título. El título Fierro lo sugerí yo, él lo registró como Fierro a Fierro, que era un título que ya estaba registrado porque era una historieta que se había publicado en Patolucito muchos años atrás, que lo publicaba Raúl Rux, autoría de Raúl Rux, pero el nombre que quedó fue Fierro, ¿no? La revista salió enganchada con Humor, porque en ese momento Humor era una revista de profundo suceso, ¿no es cierto? Y lo era desde que había salido en el año 78. Y entonces salió un poco vinculada con Humor, tanto es así que en la tapa del primer número aparece Fierro a Fierro, Humor presenta, ¿no es cierto? Luego ese auspicio, esa presentación se fue disolviendo hasta desaparecer, porque en el fondo Fierro nada tenía que ver con Humor, más allá de estar generada desde La Urraca y de compartir la dirección de Casioli. El director de la revista era Andrés Casioli, como todos sabemos. Pero reitero que trabajamos con muchísima libertad con Juan Manuel Lima, que era el jefe de arte. El eslogan que impulsamos, que fue historietas para sobrevivientes, fue un eslogan que yo propuse, que anduvo bien, y que luego descubrí con el tiempo que yo lo había afanado, inconscientemente, y no es mentira, es absolutamente así.
la había afanado del Víbora, la maravillosa revista española, que dice cómics para sobrevivientes. En una época se le cambió. Sí, luego se cambió. Pero bueno, la historieta para sobrevivientes tenía, como la revista, como el nombre Fierro mismo, muchísimos sentidos simultáneos, ¿no es cierto? Muchísimas resonancias simultáneas que era muy rica. Y la idea de sobrevivientes, bueno, de algún modo todos en este país somos sobrevivientes, ¿no? Después de las que hemos pasado. Y más en ese momento nos sentíamos más todavía. Recién estábamos llegando a la playa, nos estábamos escurriendo la ropa, machucados, doloridos. Era hecha para sobrevivientes y hecha por sobrevivientes. Además, nuestro mito básico es un sobreviviente. El único mito que ha creado la narrativa argentina en la segunda mitad de este siglo, que es el Eternauta, es un sobreviviente nato, un argentino nato. Bueno, eso fue el ejemplo. Ahora que después le cambiaste por Historietas contra la peste. Pero eso fue... La pequeña bueno, eso fue un episodio que se portó muy bien la administración cultural alfonsinista en ese momento. Pacho Donner y toda esa gente con el cual no me une ningún tipo de relación. Es una casualidad que en este momento sea funcionario. En aquel momento Pacho se portó bárbaro con nosotros. Tanto él como se portó muy bien Javier Torre, que era un funcionario del Teatro San Martín en esa época, ¿no? Bueno, no, el asunto fue así, que en cierta instancia, por haber publicado una revista con minas en la tapa, siempre publicamos alguna mina en la tapa, así, era muy, en ese sentido usábamos mucho el sexo como gancho, lo cual después era trucho, porque adentro de repente el Fierro no tenía nada de revista porno, ¿no? Incluso nosotros nos cargamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando publicamos las contraindicaciones diciendo, aquel que se enganchó creyendo que esto es una revista de minas en bolas, se va a enganchar porque por ahí no viene la mano. Pero entonces, en determinado momento, nos amenazaron con embolsarnos, es decir, con meternos en bolsa, lo cual significaba sacarnos patente de porno, lo cual no tenía ningún sentido, ¿no? Pues la revista no lo era. Podía ser una revista, ponerle para chicos de más de 12 años, supongamos que sí, pero no por porno, sino un poco por, digamos, entre comillas, el realismo que trataba todas las cuestiones, de la política, a la muerte, al sexo, ¿no? Bueno, y la cuestión que se portaron muy bien, hubo un apriete entonces, pero desde la institución, desde el gobierno se portaron bien, nos dieron el pase libre, y bueno, zafamos. Y bueno, ¿y Chichori? Bueno, la estética de la revista, la pinta de la revista, la cara de la revista. Yo tenía idea de usar para tapa, reproducir cuadritos de las historietas, ampliados, grandes. Bueno, no se hizo eso. ¿Por qué? Porque Sergio Pérez Fernández, que en esa época es un gran diseñador, que en esa época laburaba en la Urraca, trajo un día y me dijo, mira, acá hay un tipo que es impresionante, que hace tapas de ciencia ficción, que es un dibujante bárbaro. Mira esto. Y trajo el original para la primera tapa de Fierro, que era la técnica de Oscar, ¿no? Es decir, ese pastel que daba el Fierro viejo. Bueno, además pegaba exactamente con el título de la revista, que era anterior a la presencia de ese dibujo. Entonces, Oscar no solo hizo la primera tapa y las mejores tapas de Fierro, ¿no? A lo largo de los años, por lo menos durante todo el tiempo que yo estuve, sino que además diseñó el logo. Es de Oscar, ese Fierro dibujado oxidado de la primera época, que después un poco se transformó. Pero ese Fierro oxidado, que se contraponía, digamos, que tenía una materialidad y una historia que se contraponía al metal brillante, el metal rulant, ¿no? Y el heavy metal, ese Fierro, que era la forma del metal nacional, digamos, es mérito de Oscar. Después el interior y todo el arte de la revista es mérito de Juan Manuel Lima, que fue el que la diseñó, la pensó, la organizó, la trabajó. Bueno, el proceso de Fierro fue muy lindo, fueron 4 años, muy densos, de hacer muchas cosas, de publicar muchas cosas buenas, de conocer mucha gente, de dar la posibilidad a muchísima gente, a muchos chicos jóvenes que fue lo más interesante y lo más rico que quedó, de dar la posibilidad también de que se pudieran publicar acá gente que ocasionalmente durante esa época no publicaba porque estaba afuera, de darle salida a los viejos maestros y sobre todo, que es lo más rico, haber dado impulso junto con la otra gente responsable de la revista en la época que estuve yo y en la época que después siguió Pablito de Santi, siempre con Juan Manuel Lima, de darle el espacio a muchísimos chicos, ¿no? Que no por ser chicos son talentosos, sino que muchos de esos da la casualidad
que además de ser talentosos, son jóvenes. Y esos tuvieron oportunidades que no siempre la suerte o las circunstancias o las editoriales le dan esa posibilidad. Así que lo de Fierro fue realmente bárbaro. Que haya terminado mal, que me hayan rajado, eso es otra historia y nada tiene que ver con el balance general del asunto. Lo bueno de en esos años 80, yo estoy entre el 84 y el 88, pero tengo 87, 88. En los años 80 es un poco cuando empieza a darme un poquito el cuero para poder escribir, digamos, que es lo que yo siempre me ha costado más hacer, que es lo que más me gusta hacer y lo que más me cuesta hacer, como creo que es bastante obvio que le sucede a la mayoría de la gente. Entonces, escribí historietas con mucha dificultad con el viejo Breccia, todo perramos, con mucha dificultad porque me cuesta mucho escribir guiones, no me sale fácil ni es algo que me resulte amable hacer. Lo que pasa es que tuve la grandísima suerte de laburar con un tipo que era un monstruo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese era un súper aliciente, ¿no? Trabajar con un tipo tan talentoso. Pero mientras tanto pude empezar de a poco a escribir las cosas que yo tenía ganas de escribir. Es decir, la obra narrativa, empezar a escribir las primeras novelas, los primeros cuentos y todo. Entonces, las primeras cosas que publico en los años 80 son las novelas policiales. Yo he trabajado bastante sobre el género policial. Tengo publicado el Manual de Perdedores, que es una novela que publiqué como folletín en el diario La Voz, también en épocas muy conflictivas de final del proceso, y que luego se publicó como libro en 2 tomos. ¿Qué editorial? Y se publicó acá, se publicó en España, se publicó en Gallimard, ahora en Francia, en la serie Noir. Esa novela acá originalmente salió en el diario La Voz, después se publicó en Legasa, una editorial que lamentablemente no existe más porque había en una colección que habíamos salido un montón. Y en España la sacó Ediciones B, en la colección Cosecha Roja. Ellos mismos publicaron después la tercera novela del ciclo con el mismo detective, que se llama Arena en los zapatos, que salió simultáneamente acá y en España. Y después hay una cuarta novela que espero terminar este año, para publicar el año que viene, que se llama Pagaría por no verte. El género policial es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, que he escrito bastante sobre él y que me he dedicado bastante. Después escribí un libro sobre fútbol, que se llama El Día del Arquero, que se reeditó ahora, con dibujo de Negro Fontana Rosa. Y escribir sobre fútbol también es de las cosas que más me gustan hacer, que he vuelto a hacer ahora, que he zafado del laburo más burocrático. Y tengo alguna otra novela suelta por ahí, una que se llama Los Sentidos del Agua, que también es policial pero sin personaje, que salió en México, salió en España, acá. Y ahora que me he liberado un poco en los últimos meses de una relación de editor, de vínculo estrecho con editorial, de horarios, etcétera, estoy tratando de recuperar el espacio para volver a producir con cierta sistematicidad. Ahora, lo que se ha conservado siempre, para bien o para mal, ha sido el vínculo con la historieta, ¿no? El vínculo con la historieta ha estado siempre, quiera o no quiera, tenga ganas o no tenga más ganas, siempre termino rondando por ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, un conjunto de ensayos viejos porque ya tienen, son ensayos por ahí es decir mucho, bueno, artículos escritos entre el 79 y el 83 van a salir ahora recién. ¿Bajo qué título? El domicilio de la aventura se llama. Y son artículos escritos en esa época, más algunos nuevos, y ahí es todo, ahí está todo prácticamente, las que han sido mis preocupaciones, para decirlo, durante todos estos años. Está de Calais, Oski, Fontana Rosa. ¿Pero a la plaza a nivel autores o a nivel personal? Depende, tanto hay un artículo sobre, qué sé yo, sobre Mafalda cuando cumplió 15 años, como, qué sé yo, la versión cinematográfica de Mafalda y su relación con el personaje original, los primeros años del Inodoro, las 100 tiras de Clemente, o el significado de Fontana Rosa como narrador, o el tema de la oficina en la historieta argentina, qué sé yo, de Fayutelli a Teodoro, o qué sé yo, o Calais como dibujante, o Oski como personaje, o incluso Molina Campos, que no es un autor de cómic, pero que está vinculado de algún modo a la gráfica y a la ilustración. Hay algunos largos artículos sobre Oestergel, hay un artículo dedicado explícitamente al Eternauta.
Hay una historia hay un artículo largo sobre Borges en Perramus, por ejemplo, que es un tema que soy lo suficientemente esquizofrénico como para poder escribir la historia y después encontrar cosas que no me había dado cuenta que había puesto. Es decir, que de algún modo la historieta, más allá del tiempo que ha pasado y que en este momento no estoy escribiendo historietas desde hace 3, 4 años, vuelvo de algún modo sobre eso, ¿no? Incluso ahora hay un proyecto que ya en este momento va a salir vamos a llevar adelante en Editorial Coligüe, con el cual estoy muy, pero muy ilusionado, que es, por un lado, editar en una colección de narrativa toda la obra de ficción de Oesterheld, no toda la obra de historietista, sino la obra como narrador, como autor de novela y como autor de cuentos, que es una obra vasta, da para 14 volúmenes, por ejemplo. Toda su trayectoria aventurera, ¿no? Que es lo que me sigue interesando. Y por otro lado, una colección de libros de historieta, libros de autor, no revistas de historieta, sino libros por autor, ¿no? 80 páginas, 100 páginas. Por ejemplo, estoy encantado, con ese proyecto realmente estoy encantado. ¿Por ejemplo, algún título que tenés en mente? Y vamos a hacer 4 colecciones distintas. Vamos a hacer los clásicos aventureros. Por ejemplo, vamos a empezar probablemente, si todo anda bien, con el Sherlock Times y con la Guerra de los Antartes. Después vamos a publicar a Copy, un monstruo nacional perdido hace años, primero como emigrante y luego como perdido para el género, ¿no es cierto?, más dedicado al teatro, que vivió en Francia tantos años y que es tan poco conocido aquí. Después vamos a publicar a Bataglia, es el autor de Motín a Bordo, el autor de La Nación de Don Pascual. Vamos a publicar a Oski, como siempre. Y después vamos a hacer una serie que probablemente es la que más me entusiasma, en la cual van a entrar todos los que fueron los under de los 80, que ahora ya están un poco más grandecitos, pero que fueron los clásicos renovadores del 80. Vamos a publicar a Pablo González y a Pablo de Santis, es decir, más Cachimba y de Santis, que hicieron desde la época en que ganaron el concurso de Fierro, hicieron una obra continuada durante varios años que es realmente espectacular, que se va a llamar Rompecabezas el libro. Vamos a publicar a Marinero Turco, a Tati, a Podetti, probablemente. Acaso publiquemos ya, estamos abriendo para hacer alguna cosa con Miguelito Rep también, y con un montón de gente de ese tipo. Y por otro lado, también la aventura de los 80, más tradicional. Trillo Mandrafina, Muñoz Zampayo, Enrique Breccia, el Tommy. En fin, hay un proyecto realmente muy entusiasmante y muy lindo. Libros para librerías, libros para kioscos, pero libros para ser conservados, para ser leídos con cuidado. Sin ningún tipo de plomo, de ensayo, ni explicación, ni nada. La obra para que la gente la disfrute. Gracias. De nada. ¿Cuántos quedan? Listo. Ya está.